Diario de un desesperado. Friedrich Reck. 9 de noviembre de 1940. El doctor Strauss, que como psicólogo militar tiene que dictaminar sobre el nivel intelectual de los aspirantes a oficiales, me ha descrito sus experiencias con los jóvenes candidatos. Uno de esos jóvenes negros blancos, en respuesta a una pregunta sobre el resultado y las impresiones de su lectura del Fausto, decía lo siguiente: bueno, era un tipo estupendo, ese Fausto, pero sabe, doctor, hubiera sido mejor que no hiciera eso con Gretchen. Así están las cosas con el legado que el gran Goethe dejó a su pueblo. Como se cumplen 22 años, charlamos acerca de la revolución de 1918 en Múnich, que yo, como Camille Turroy, viví por así decirlo en el papel del adversario. Y se me vuelven a aparecer todas las viejas imágenes. La sección de artillería renana que la tarde anterior a la caída del rey salió de las inmediaciones de mi domicilio en Passing para combatir la sublevación, con sus enflaquecidos rocines, sus remendadas colleras y sus hambrientos artilleros, y fue inmediatamente desarmada, las ráfagas de proyectiles de las fragorosas ametralladoras, los muertos tan lisos e ínfimos que yacían en el suelo surcado por marcas de neumáticos, como si ya pertenecieran a la tierra. Luego, el primer desfile de la recién nacida república, tan virtuosa, tan buena burguesa, como solo puede serlo esta vieja y querida ciudad. Abanderados que, y no es ningún cuento, días antes habían pedido los cupones de racionamiento prescritos para poder comprar sus banderas rojas, detrás, como veteranos del socialismo mayoritario, unos viejecillos ya completamente encorvados, vestidos con mugrientas levitas de paseo. Oh, recuerdo con claridad haber visto, en medio de la manifestación, varias figuras con unas chisteras terriblemente hirsutas que descollaban sobre la revolución, pasadas de moda, tiesas y lamentables, delgadas como viejos tubos de estufa cerrados. Luego, encaramados a unas escaleras de tijera, unos cuantos ancianos excitados daban martillazos a los llamativos escudos de escayola de los proveedores de la Real Casa. Y después una escena inolvidable. Sobre uno de los fabulosos animales de la fuente del Embar se alzaba, no muy distinto a un buey alado asirio con su cerrada barba color cerveza, el viejo y buen Musam, que a la cabeza de una multitud entusiasta pronunciaba una alocución aún más entusiasta. Un coche de la Cruz Roja, ocupado por 2 soldados barbicanos encargados del transporte de bagajes, atraviesa la plaza tirado por 2 caballos desbocados y, al llegar al bordillo, vuelca y arroja las cajas de la enfermería, de suerte que éstas caen y, al estrellarse contra el duro suelo, vacían cascadas de jeringas para gonorrea y de preservativos. Esto, en medio de la revolución. Encaramado su fabuloso animal, Musam en vano rema en el aire con los brazos, en vano se esfuerza por acallar el gran alboroto. De repente, la multitud ha olvidado la revolución, se divierte llenando de prisa las jeringas de cristal con agua de la fuente para dejar calado al vecino, e inflando las gomas hasta convertirlas en pequeños cepelines que luego, medio colapsados, flotan en el agua de la fuente y se mecen entre las hojas amarillentas del otoño, como si fueran pequeños espíritus de la impedida reproducción del pueblo alemán. Así fue la revolución en Múnich. En Múnich, los funcionarios que supervisaban el examen de conducción de los aspirantes a ciclistas aún comparecían con chistera en los primeros años del siglo. Recuerdo que la tarde del segundo día de la revolución, en medio de un motín popular que debía derribar a la dinastía, se produjo un enorme movimiento de júbilo entre las masas que llenaban la Karlsplatz, porque, Dios sabe cómo, se había difundido el casi espectral rumor de que venía el rey Luis. El rey Luis, que se había ahogado hacía más de 30 años en el Starnberger-See y jamás había muerto en la imaginación de su pueblo, el rey Luis, que había construido palacios y se había arruinado por Richard Wagner y había recorrido solitario las invernales montañas en un trineo de 8 caballos, detrás de monteros con coleta y pelucas empolvadas. Pero así es Múnich. Apolítico en grado superlativo, dotado de un alma barroca y juguetona que los prusianos no entenderán jamás, el adversario natural de Berlín. Los nazis, entregados en cuerpo y alma a sus necios objetivos tecnocráticos, jamás acabarán con Baviera, aunque su ocupación dure otros 10 años. Aunque vencieran, al final fracasarían por 2 motivos, la falta de alma y, más aún, la total falta de humor, cosa que ellos, que odian la risa, temen más que una nueva declaración de guerra. Pero volvamos a Múnich, hace poco que he estado allí. El hotel no tenía calefacción, el servicio atendía de mala gana,
la ropa era de una limpieza dudosa. En el restaurante, en el que solo atendían a determinadas horas, se precipitó en el momento en que abrían la puerta una horda rabiosa y hambrienta que golpeaba con los codos a sus vecinos y se arrojaba, enseñando los dientes y casi con los ojos inyectados en sangre, sobre una comida en la que la sombra de una carne dudosa flotaba en una salsa más dudosa todavía, como los monos de un zoológico a la hora en que el cuidador abre la puerta del comedero. Pero no es eso lo que en mi memoria ha quedado ligado a la visita a esta ciudad antaño tan elegante, arruinada por los prusianos. Lo inolvidable fue la larga columna humana que se había formado en las inmediaciones de la estación, en la Sennefelderstrasse, que se abría infinitamente desolada y triste, tan lúgubre a la turbia luz de noviembre como la boca de un cañón. Cuando pregunté, me dijeron que era la cola de un burdel, y así, todavía a plena luz del día, se formaba una fila que llegaba hasta la plaza de la estación y cortaba el tráfico, soldados de permiso, trabajadores de la industria armamentística e incluso algunas mujeres que, naturalmente por error, llevadas por su gregarismo y desconociendo por entero su verdadera finalidad, se habían metido en la larga fila y daban pie a cínicos chistes a media voz y a las maliciosas risitas de los hombres. Así fue. He sabido, por otra parte, que ese día funcionaba solo de modo normal, mientras que cuando llegan grandes destacamentos de soldados de permiso, es la policía la encargada de supervisar la fila y de limitarla a grupos de 100. En días como estos se trae además a las chicas del servicio doméstico de los bloques de casas circundantes, para que echen una mano. Cierto, así están las cosas hoy en Múnich. El discreto establecimiento pertenece a ese mismo Christian Weber que, antiguo criado del Blauer Bock y ahora enfángate del señor Hitler, criticó hace poco a un artista como Clemens von Frankenstein y vive en los aposentos papales del antiguo Palacio Real. El ingenio muniqués ha encontrado hace poco, cuando llovían del cielo mariscales de campo y otros títulos, unos divertidos motes. A Goering, en su insaciable codicia de títulos resonantes, le han nombrado mariscal del mundo, y a Goebbels, en vista de su predisposición hacia lo sensual, mariscal de la mitad inferior del mundo. Por su parte, a Christian Weber le ha correspondido el de mariscal de Sennefeld. Esto en atención al discreto establecimiento, que va de maravilla, reporta sumas considerables a los comensales de este reformador del mundo y, como he dicho, está en la calle Sennefeld.